la provincia de Salta, me contó una situación por la que le tocó pasar cuando tenía 16 años en su casa. Allí en su hogar vivían su mamá, su padre, que estaba muy poco tiempo en la casa, puesto que era ferroviario y tenía distintos destinos, ¿no? Entonces como que estaba poco tiempo en su hogar. Y un hermano mayor que cuando él tenía 15 años ya estaba trabajando, era o es 4 años mayores que él. Y entonces él me cuenta que llevaba una vida bastante solitaria, ¿no? Sin su padre en la casa, la mayoría del tiempo, gran parte del tiempo su hermano también fuera de ella, y su madre con todos los quehaceres, con todas las tareas del hogar, ¿no? Solía vivir en uno de los barrios, allí en la ciudad de Salta, por aquellos años, no muy poblado. Bueno, estamos hablando aproximadamente del año 83, en la zona por la que hoy se va hacia San Lorenzo, ¿no? Bueno, era un barrio de pocas casas. La vivienda donde él estaba era un terreno bastante grande que habían heredado de sus abuelos, que hacia el fondo tenía muchos árboles, un tanto descuidado el terreno, porque tenían muchos árboles, pero que era un lugar al que él le gustaba mucho, más allá de la soledad que confiesa haber sentido en aquel tiempo, ¿no? En aquellos años, en su adolescencia. Su casa era un lugar donde él se sentía contenido, que tenía un espacio bastante amplio. Una noche todo cambió. Comenzó a vivir situaciones que lo desequilibraron, que sintió el más profundo de los miedos y que lo llevó a cambiar hasta a su estado de ánimo, ¿no? Porque esta situación, esto que le tocó pasar, le ocurrió y solamente lo veía él. Tanto así que en algún momento sus padres, incluso su hermano, creían que se trataba de alguna situación psicológica, de un problema psicológico. Todo comenzó una noche en el mes de mayo. Aquella noche había sido una noche no muy fría, entonces el día había sido un lindo día de sol. Él dejó la ventana de su habitación abierta, ventana que daba hacia el fondo, y en un momento, cuando ya se había dormido, lo despertaron llamándolo por su nombre. Ignacio en algún momento pensó que se trataba de su hermano, tal vez. Aquella voz que él escuchaba era una voz de hombre. Y prestó atención, se sentó en la cama y vio que estaba todo a oscuras en la casa. Se levantó, fue hacia la cocina y se dio cuenta que tanto su hermano como su madre en ese momento dormían. Por un momento pensó que había soñado que los llamaban. Fue hasta el baño y volvió a su habitación. Cuando se acostó y cerró los ojos para dormir nuevamente,
él sintió como un calor que lo sofocó, como si de pronto algo le hubiera tapado el rostro, casi sin permitirle que respirase. Él sintió por unos segundos la falta de aire, de oxígeno, y se asustó. Se quiso sentar en la cama, y él dice que no sintió una fuerza que lo paralizaba, sino más bien que él no tenía reacción, que su cuerpo no reaccionaba a los impulsos, a esta orden que él enviaba a su cuerpo de levantarse, de sentarse en la cama. No podía, simplemente. Me dice como cuando en esas oportunidades que uno en sueños, ¿no?, siente miedo y quiere correr y no puede, o que quiere hablar y no puede. Bueno, exactamente así. Quería incorporarse en la cama, pero su cuerpo no respondía. Fue cuestión de segundos para luego de eso ver dentro de su habitación, cual si fuera una sombra, una silueta moverse lentamente alrededor de su cama hasta quedar hacia los pies. Solamente había una luz encendida, que era la luz del pasillo de la casa, que conectaba las habitaciones, el baño, el comedor. Y de allí entraba una pequeña vislumbre a la habitación que le permitía ver aquella silueta, aquella persona. Había alguien allí. No lo estaba imaginando, ni estaba soñándolo. Inmediatamente encogió los pies, porque esa aparición estaba a los pies de su cama. Se fue contra el espaldar y lo miró por miedo para ver qué es lo que hacía aquella aparición. Y él dice que aquella aparición tenía rasgos grotescos que asustaban. Decía él que sus ojos tenían un brillo extraño y que era como si le faltase el labio de abajo, o en realidad como si lo tapase con la lengua que colgaba casi hasta el pecho, como si estuviera muerta, lengua sin movimiento, simplemente colgaba de la boca. El rostro no podría decir de una persona, pero con rasgos de una persona, pero grotesco, de terror, cuando lo miraba. Él estaba contra el espaldar de la cama. Todo aquello duró apenas segundos, quizás hasta un minuto tal vez. Y comenzó a llorar, asustado porque no podía reaccionar. Hasta que, en un momento, logró gritarle a su madre. Y la puerta de su habitación, cuando él logró gritar, se cerró de golpe. Quedó completamente a oscuras. Y él sintió que le tiraban del pelo, del cabello, muy fuerte. Él gritaba, asustado, tratando de soltarse, y para que viniese su mamá, su hermano. Y cuando se abrió la puerta de la habitación, fue su hermano el que entró primero. Aquella aparición, aquella sombra simplemente había desaparecido. Él relató lo sucedido, y por supuesto que su hermano y su mamá le dijeron que se tranquilizara,
que él había tenido una pesadilla. Él sabía que no se trataba de una pesadilla. Sabía que aquello realmente le había ocurrido y tenía mucho miedo. Cerró la ventana de su habitación y dejó la luz encendida, con la puerta abierta. Y él se durmió. Su madre se había quedado junto a él, se había quedado despierta, iba a la cocina, estaba haciendo algunas cosas, hasta que él se durmió. Dice que esa noche, en sueños, luego, veía a esta persona que sin hablarle, le transmitía que iba a ir por él. Se despertó asustado nuevamente, transpirando esta vez. Sabía que lo había soñado, pero pensaba también que se trataba de un mensaje. La cuestión es que comenzaron a pasar los días, él había quedado muy asustado con este hecho, con esta situación, y le daba miedo cuando llegaba la noche, le daba miedo quedarse solo en su habitación, y entonces se iba a dormir temprano, antes que su hermano, antes que su mamá, porque le daba mucho miedo que su mamá o su hermano se durmieran y él quedara despierto, ¿no? Ese simple hecho. Pero durante unos cuantos días, él asegura que sentía una presencia dentro de la habitación. No veía nada, pero sentía una presencia. Me dice, y aquello es aterrador, porque vos sabés que hay alguien más. Me despertaba en medio de la noche, en mi habitación a oscuras. Yo sentía que había alguien. No quería abrir los ojos, no quería mirar, no quería moverme. Sabía que había alguien allí. Pasaron unos cuantos días, hasta que la noche de un domingo, exactamente, luego de que volvieran de una reunión en casa de unos familiares, se acostaron todos a dormir, y en esa oportunidad a él no le costó mucho dormirse, pero como a la 1 de la mañana, 1:30 aproximadamente, él sintió un ruido que no pudo definir primero, pero luego se dio cuenta que se trataba de la ventana. Y cuando él miró hacia la ventana estaba abierta. Él la había cerrado, es decir, alguien o algo abrió la ventana. Él miró la ventana y cuando volvió la vista a la habitación, a sus pies en la cama, estaba sentada aquella aparición. Él dice que era realmente muy impresionante aquella aparición, ese rostro deforme con la lengua colgando. Y dudó en esa oportunidad si realmente se trataba de un hombre, porque él le vio el cabello largo, pero era tan grotesco el rostro que no podía definirlo. Otra vez, imagínense, en la habitación, sentado a los pies de su cama. Cuando él quiso encoger los pies, esta aparición le tomó los pies con las manos, con tal peso que no podía moverlos. Quiso de nuevo gritar, pero es increíble, dice Ignacio, cuando uno entra en pánico, no puede más que apenas respirar. Yo no podía hablar. Y comenzó a sentir, además del peso en los pies, un calor extremo. Estaba con mucho miedo. Hasta que en un momento él sintió el ruido de una puerta. Y era su hermano, que se había levantado para ir al baño,
abrió la puerta de su habitación y en ese instante dice que él vio salir por la ventana a esa aparición como si fuese un ave oscura. Inmediatamente se le puso en la cabeza la idea de una bruja. Llorando, balbuceando, pudo llamar a su hermano, dirigirse a su hermano, que vino a la habitación y lo vio nervioso, transpirando, llorando, lo vio muy mal. Y por supuesto, cuando su hermano le preguntó qué le sucedía, él se lo contó a él lo que le había ocurrido. Su hermano no entendía exactamente qué es lo que estaba pasando. Habían vivido siempre en esa casa, a él nunca le había pasado nada. Incluso en esos días que supuestamente ocurría esto, él no notaba nada extraño. Se quedó con él, dejó la luz encendida. Como no se dormía, lo llevó a su habitación. Y al día siguiente, bueno, comenzaron, ¿no?, las conversaciones entre la mamá, el hermano. Luego, cuando volvía del trabajo, el padre también, porque aquellas situaciones se hacían frecuentes. Se levantaba llorando, se levantaba gritando, porque decía que había alguien en su habitación. Luego, cuando tuvo la idea de que se trataba de una bruja, porque él dice que vio en esta ave o en esto que salió de la habitación como si fuese una mujer, que se lo quería llevar, que esa aparición le decía que se lo quería llevar. La cuestión es que el padre, un tanto más incrédulo, no dio demasiado crédito a esta situación, a esta historia, pero la mamá estaba un poco más preocupada. Una noche, habría pasado una semana desde aquella reunión, la mamá se levantó porque, según él mismo cuenta, esa intuición de madre la hizo levantarse y fue directo hasta la habitación de Ignacio, y dice que ella misma pudo ver la silueta de una persona en la habitación. Para ella, la silueta de una mujer de cabellos negros, largos, parada junto a la ventana y tocándole la cabeza a su hijo. Fue una visión de unos segundos, porque cuando ella entró a la habitación, aquello simplemente desapareció. Su hijo se quejaba dormido, se quejaba mucho. Entonces ella prendió la luz, lo despertó y le preguntó qué le pasaba. Ignacio tenía unos dolores de cabeza tremendo, dolor de cabeza muy pero muy fuerte, pero esta vez no decía absolutamente nada de ninguna aparición, aunque su madre lo había visto. Estuvo muy mal, no pudo dormir por aquella noche, no pudo dormir por del dolor de cabeza, y su madre relacionaba ese dolor de cabeza con aquella aparición, la cual ella había visto, que le tocaba el cabello o la cabeza a su hijo. Luego de eso comenzó a hablar con su hermana, con alguna vecina, amiga de ella. Recuerda muy bien que fue doña Cira, una vecina, que le decía y le insistía que lo llevase a la iglesia o que llevase un sacerdote a la casa para hacerla bendecir. Ella era muy insistente en esto, pero hasta que esto sucedió, pasó hasta que la mamá de Ignacio accedió a llevar un sacerdote a buscar, y pasó aproximadamente un mes, quizás un poco más. La madre estaba preocupada porque ella había visto,
había sido testigo de aquella situación. Y estaba como muy alerta a lo que le pasaba a su hijo. Una noche, ya había pasado el mes de mayo, una noche muy fría. La mamá se levantó como para ver cómo estaba su hijo, y extrañamente no lo encontró en la cama. Y entonces fue a la habitación de su hermano, prendió la luz, tampoco estaba allí, lo despertó y le dijo a su hermano que Ignacio no estaba. Comenzaron a buscarlo por toda la casa, hasta que en un momento lo encontraron dormido bajo una planta, una higuera que había hacia el fondo de la propiedad. Recuerden que les conté que era una propiedad grande, ¿no? Que ellos tenían casi 1 hectárea, o un poquito más, ¿no? De terrenos allí en esa zona. Y estaba dormido bajo esta higuera, de tal manera que no podían despertarlo, porque para buscarlo en el fondo salió el hermano con una linterna, con la mamá, lo llamaban, ¿sí?, gritando su nombre, pero él nunca respondió. Lo encontraron tendido debajo de la higuera, como dormido, y no podían despertarlo. Su hermano lo cargó en brazos, lo llevó hasta dentro de la casa, lo puso en la cama, le mojaban la cara con trapos, pero él apenas reaccionaba, ¿no? Fueron en busca de un vecino que tenía un vehículo y los llevó hasta el hospital. En el hospital estuvo 2 días internado. No recobraba el conocimiento. Suponían, los médicos preguntaban si se había golpeado la cabeza, si se había caído, si había tenido... Y por supuesto que ellos le decían que no. Le hicieron una serie de estudios que no arrojaron ningún resultado que justificara aquella situación. Pero estuvo 2 días. Se despertó, cuando lo hizo se despertó llorando, no quería volver a su casa. Y él decía que no se había dado cuenta, pero cuando se despertó estaba debajo de la higuera, y que había una mujer deforme arrodillada frente a él, y que esa mujer le ponía la mano en la cabeza. A él le dolía la cabeza, le dolía muchísimo la cabeza. Y eso fue lo que él contó. Cuando le dieron el alta, fueron a su casa, después de los exámenes que no habían encontrado absolutamente nada. Su mamá habló con él, su hermano, su papá, preguntándole qué pasaba. La mamá estaba convencida que ya no se trataba de su imaginación, ni de sueños, ni nada por el estilo. Pero no se explicaban tampoco el origen de aquella situación. Cuando ella logró convencer a su marido de que su hijo estaba atravesando por una situación paranormal, lograron conseguir y llevar un sacerdote a la casa. Este sacerdote bendijo la casa, la habitación de él, hizo unas oraciones también para él, y luego se fue. Hasta ahí nada extraño, todo completamente normal. Pero al llegar la noche, aquello que parecía normal de pronto se transformó en una situación que asustó a todos, porque en un momento, cuando Ignacio ya se había dormido, su hermano, su papá, que estaba en casa, y su mamá estaban en la cocina, se pusieron a rezar los 3 allí en la mesa, y dicen que sintieron como si la casa hubiera temblado. Una cuestión de segundos, pero sintieron un estruendo, incluso un ruido, ¿no?, como si la casa hubiera temblado, y se apagaron todas las luces.
El padre se levantó y fue hasta el tablero. Todas las llaves de la casa, las llaves térmicas de la casa, habían saltado. Las levantó, volvió la luz a la casa. Ellos volvieron a la mesa, asustados, preguntándose qué es lo que sucedía. E inmediatamente comenzaron a escuchar los lamentos de Ignacio, que casi hablaba como dormido cuando ellos llegaron. Me quiere llevar, que me deje, repetía. Y que le dolía mucho la cabeza, El padre se paró junto a la ventana, sin saber qué hacer en ese momento, estaban tratando de despertarlo, ¿no? Su mamá, su hermano, asustados. Y el padre dice que vio cruzar en la parte de atrás de su terreno la silueta de alguien, como desplazándose, hasta perderse en la oscuridad, ¿no?, de la noche. Y sintió un escalofrío. Sintió que se trataba de algo malo. Su hijo, esa noche se tranquilizó, luego se durmió nuevamente por completo. Ellos se quedaron casi custodiándolo, el papá, la mamá se fue a dormir con el hermano también. Y por esa noche no pasó nada más, pero la salud de Ignacio comenzaba a decaer, a deteriorarse. Pasaban los días y comía menos, tenía ojeras, y ellos estaban asustados. 2 noches consecutivas fueron totalmente tranquilas, se confiaron un poco de esta situación, y la tercera noche, cuando habían logrado que Ignacio coma algo antes de dormirse, viendo que no sucedía nada, todos se acostaron a dormir dejando algunas luces encendidas. Y se despertaron con un grito de terror de su hijo, de Ignacio. El padre corrió rápidamente hasta la habitación y al entrar dice que se reventó el foco de la habitación, pero en esos segundos que antes de que reventara el foco, cuando él entró a la habitación, vio a una mujer sentada en la cama de su hijo, con las 2 manos sobre su cabeza. Inmediatamente, prendieron todas las luces, él sacó un foco del baño, lo puso en la habitación, llevaron a Ignacio hasta la habitación de los padres, se quedaron allí con ellos, se quedaron rezando. Y dice que cuando ellos rezaban, que lo hacían en voz alta, comenzaron a escuchar una risa de una mujer alrededor de la casa. Rezaban el Padre Nuestro y escuchaban que se reían, como burlándose. Volvían a rezar, o rezaban el Ave María, y volvían a escuchar aquella risa burlona de una mujer, que en el silencio, en la oscuridad de la noche, en la soledad de aquel lugar, daba cierto escalofrío. Ellos se preguntaban por qué sucedía eso, por qué estaba pasando. No había como una razón aparente, ¿no?, ante esa situación. Al día siguiente fueron en busca nuevamente del mismo sacerdote, fueron hasta la parroquia con Ignacio. Otra vez lo bendijo, esta vez le puso un rosario y le dijo que iba a ir a la casa, pero no ese día. Ellos volvieron a la casa y aquella noche él durmió con el rosario y estaba totalmente inquieto cuando se durmió, como si tuviera pesadillas de un lado para el otro, y comenzó a gritar, llamando a su mamá. Estaban todos allí en la habitación y era como si él no se despertase,
y lloraba, decía que le dolía mucho la cabeza hasta que en un momento se descompuso y le salió un poco de sangre por la nariz. Urgente, lo llevaron al hospital, donde luego de unos estudios, y según él mismo cuenta, corroboraron que había como una presión que no era normal en la cabeza, en las meninges. Después de unos estudios, encontraron que Ignacio tenía un pequeño tumor en la cabeza. Imagínense la reacción de la madre, de la familia en general, ¿no? Había que operarlo, con el riesgo que conlleva una operación en la cabeza, por supuesto. Tremendo, una situación muy difícil para todos. Él quedó internado, luego de unos estudios, de uno y otro estudio. Estuvo casi un mes internado hasta que programaron la cirugía. La cuestión es que siempre uno se quedaba a cuidarlo, o su mamá, o su papá, o su hermano. Los otros, cuando volvían a la casa para descansar, aseguran que vivían constantemente situaciones paranormales. Si bien es cierto que ellos no sufrían ningún tipo de ataques, pero dicen que veían, por ejemplo, a una sombra, una silueta de una mujer paseándose por el fondo de la casa, o que de pronto, en una oportunidad, la mamá volvió como a la 1 de la mañana, se metió al baño, estaba bañándose, y cuando fue a su habitación para cambiarse de ropa, sintió un empujón muy fuerte, como si le hubieran pegado con las dos manos en la espalda, un golpe seco que la dejó sin aire y sobre la cama. Dio un grito, estaba muy asustada. Su hijo entró corriendo a la habitación, la vio tendida en la cama llorando y le preguntó qué le había sucedido. Ella le contó, por supuesto, lo que había pasado, y se quedó en la habitación con ella para dormir esa noche. Cuando ellos rezaban antes de dormir, escuchaban nuevamente la risa de esta mujer, que les daba escalofrío. Sabían que había algo o alguien allí en esa casa. A lo largo de ese mes pasaron por muchas situaciones como esta. En una de ellas, la mamá de Ignacio, estando ya dormida en su cama, sintió que la agarraron del pie y comenzaron a tironearla como para sacarla de la cama, con tanta fuerza que le quedó morado los tobillos. Una situación realmente muy fea, a punto de operar a su hijo de un tumor en la cabeza y con esta manifestación paranormal en la casa que no los dejaba tranquilos. El sacerdote volvió y esta vez bendijo toda la casa. Pero además de eso, una hermana de el papá, es decir, una tía de Ignacio, llevó a una señora, a una curandera, para que limpiara la casa. Esta mujer, según relata Ignacio, llevaba una lata, de esas latas que venían el dulce de batata antes, donde habían puesto, según relataba o le contó luego su padre, donde había puesto unas brasas, donde iba quemando incienso, donde iba quemando algunas cosas que ellos no saben exactamente de qué se trata, pero que producía mucho humo y un olor muy fuerte, y que ella iba caminando
con esta lata por toda la casa, incluso salió al fondo, era de noche, ¿sí? Salió al fondo y fue caminando. Ellos iban por detrás de esta señora, mientras ella aparentemente rezaba y caminaba con esa lata, hasta que llegó a la zona donde estaba la higuera y puso la lata en el piso. Tiró sobre las brasas algo más que llevaba, que produjo mucho humo, y ellos escucharon que esta mujer le decía o le ordenaba que se manifieste, que se manifieste, que se muestre, hasta que en un momento, entre el humo gris que producía aquello que se quemaba en las brasas, se formó la silueta de una mujer, de una bruja, decían ellos, por unos instantes. Y esta mujer comenzó con la mano a hacer el signo de la cruz, echándola de la propiedad y rezando en voz alta, y les dijo también a ellos que no dejaran de rezar, cada uno, en voz baja, que rezara constantemente. Y esto duró unos 10 minutos aproximadamente. Según cuenta el hermano de Ignacio, el papá, ellos dicen que tenían la piel erizada por esta situación, que sentían algo muy malo allí en el lugar. Y a esta mujer que enfrentaba aquello sin miedo, haciendo unas oraciones, haciendo la cruz, y tenía un cuchillo en su mano con la que hacía cruces en el piso. Hasta que en un momento le dijo al papá Ignacio que cavara en ese lugar. Cuando lo hicieron, desenterraron como un lienzo que estaba oscuro, teñido aparentemente por sangre, ¿sí?, más la tierra de algún animal o algo por el estilo, según decía esta mujer, en donde había un despacho, donde habían hecho un trabajo. Esta mujer dijo: este es el trabajo. Ella con el cuchillo abrió aquel trabajo y habían allí fotos. Una foto en realidad que estaba cortada, donde aparentemente había más gente en la foto, pero al cortarla solamente quedaban ellos, es decir, Ignacio con su hermano, su papá y su mamá, y que tenían como trazos, ¿no?, de sangre, además de otras cosas que habían allí dentro, ceniza y algunas otras cosas que usaron para hacer este trabajo. Esta mujer desarmó todo eso, lo quemó en esa misma lata, luego echó agua bendita allí y plantó en ese lugar una cruz que hizo de palos, con unas ramas, lo plantó allí. Ellos dicen que cuando esta mujer plantó la cruz allí, escucharon como un grito desgarrador de una mujer hacia el fondo de la propiedad. Y que luego volvieran adentro. Cuando ellos escucharon aquel grito, esta señora le dijo: esa es la bruja, esa es la que estaba haciendo este trabajo. Le dijo que iba a morir, que le iba a volver todo lo que ella hizo. Pasaron unos días más y operaron a Ignacio de aquel pequeño tumor que tenía en la cabeza, con éxito. Luego de una larga recuperación de muchos meses, pudo volver a su casa y hacer su vida normalmente. Por supuesto que fueron sus padres y su hermano quienes le contaron gran parte de esta historia, de lo sucedido, de lo ocurrido allí. Y él se preguntaba por qué, lo mismo que su familia, por qué aquel trabajo, por qué había sucedido aquello. Y como en muchas otras ocasiones, era por la disputa de esa propiedad. Una esposa de
uno de los hermanos del Papa Ignacio, del cual estaban distanciados, había hecho esto con la intención de quedarse con la propiedad o de hacerle algún daño a ellos. Esa mujer, que es la que hizo el trabajo, supuestamente ellos deducen que fue ella la que hizo el trabajo, enfermó el día en el que la curandera que estaba en casa de Ignacio descubrió el trabajo. Y así estuvo por 2 semanas prácticamente, hasta que finalmente simplemente murió, aparentemente de un paro cardíaco o algo por el estilo. Luego de esa muerte, y cuando el papá de Ignacio fue a acompañar a su hermano en el velorio, se enteró allí por otra tía de que esa mujer hacía trabajos, que era curandera. Y entonces a él le cerró absolutamente todo. No se peleó de su hermano, se distanció, pero en su hogar, y gracias a Dios, no volvió a pasar nada más. Solo que Ignacio, a raíz de esto, estuvo a punto de perder la vida. Su mamá está segura de que aquel tumor o aquello malo que él tenía en la cabeza se debía a cuando ella vio a esa bruja, a esa mujer, tocándole la cabeza a su hijo. Antes nunca había tenido ningún tipo de enfermedad. De cualquier manera, ellos agradecen a Dios por la salud de su hijo y de Ignacio, que hoy puede contar también su historia, ¿no? Y que hace su vida normalmente. Y contarnos también de cómo la ambición y el mal de una persona pueden generar tanto daño a otra.